prosperar en la voluntad de Dios. Malaquías capítulo 2, verso 17. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís cualquiera que hace mal agrada al Señor y en los tales se complace? O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Prosperar en la voluntad de Dios. Es grato y agradable entonces tener prosperidad espiritual y material conforme a la voluntad de nuestro Dios, porque si esto se opera así, entonces vamos a tener y vamos a disfrutar las bendiciones de nuestro Dios que son en abundancia. Cristo ha prometido bendecir la iglesia de una manera muy especial, pero aquí quiero hacer énfasis en la bendición que es la parte espiritual, porque yo sé que un cristiano espiritual tiene la facultad de crecer también en la parte secular, ya que lo secular es una añadidura y es un resultado de la fidelidad del creyente. Aunque tanto el pueblo como el sacerdocio percibían a Dios como injusto por permitir la prosperidad de los paganos, mientras ellos enfrentaban humillaciones, no eran coherentes en sus acciones, a pesar de su clamor por justicia, fallaban en su forma de hacer, en su forma de hablar, fallaban en las ofrendas y también fallaban como esposos y como esposas. Era un problema general que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel y en el mismo sacerdocio. La parte levítica, que era la que Dios había encargado para administrar el tabernáculo en todos sus utensilios y todo lo que concierne al culto a Dios, también estaban fallando. Por eso el Señor Jesucristo hace una advertencia, y no quiero que nosotros, la iglesia en general, cuando yo me dirijo a la iglesia, no me dirijo solamente a la iglesia de Versalles. Recuerde que la iglesia es universal, amén, es universal, y por ende entonces el Señor, que es tan sabio, Él hace algo con el pueblo de Israel y su juicio, su corrección, porque toda indisciplina y toda desobediencia delante de Dios tiene un castigo. Primera de Pedro capítulo 4 verso 17 dice la palabra del Señor que el juicio tiene que entrar por la propia casa. ¿Hay alguien manipulando el computador? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es ahí donde Dios hace hincapié, porque Él sabe que el pueblo tiene conocimiento de lo que Él ha establecido concerniente a la ley en el monte del Sinaí. El pueblo de Israel era consciente de el alambrado, le voy a hablar así sencillo, del límite que Dios colocó entre el hombre y las cosas que desagradan a Dios, y por eso Dios, Él hace un juicio, y si el juicio tiene que comenzar
aleluya, por su propia casa. Todos los que tenemos conocimiento de Dios, la Biblia habla del conocimiento y dice que hay un hay. La Biblia cuando expresa hay es porque la cosa es muy seria. Ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué pasa? Le es pecado. Así que no podemos justificarnos delante de Dios solamente porque somos débiles, solamente porque somos julano, perano, sutano, solamente también porque a veces se manifiesta el desprecio para alguien, se manifiesta cosas que no están dentro de las normas de la ley de Dios, pero aquí todos, sin excepción alguna, alabanzas al Señor, todos debemos de comparecer ante Dios y someternos a su palabra. Hoy por la mañana estábamos escuchando un mensaje muy compacto acerca de la palabra, y es que la palabra es la que nos instruye y nos enseña y nos capacita, pero hay algo que hay que poner en práctica y es la obediencia. Sin la obediencia, la palabra no puede llegar ni hacer el efecto que ella hace. Tenemos también la palabra profética a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. Qué bueno entonces inspirarnos en esta palabra y procurar siempre no hacer nuestra voluntad, ni buscar nuestra propia gloria, ni buscar los aplausos, sino siempre allá en lo más íntimo de nuestro corazón reflejar ese deseo de que aquel que nos amó, aquel que murió por cada uno de nosotros y que nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados, hoy vivimos para Él, disfrutamos de una bendición muy grande. Quiero decirle que la salvación no tiene precio, tuvo un precio humano. Estoy hablando de dinero. ¿Qué tal que la salvación pudiese comprarse con dinero? Creo que ahí había un ahorro. Amén, sí, Señor. Ahí había un ahorro para comprar la salvación de nuestra alma. Pero quiero decirle que esto no es a precio de oro ni de plata. Esto costó una vida santa, una vida inmaculada, una vida que vino desde los mismos cielos, aleluya, para cumplir lo que Él expresa en su palabra. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. La promesa divina de un cambio es que Dios siempre ha prometido el cambio del hombre, no el cambio de sistema, porque el sistema seguirá de mal en peor. Es así que le aconsejo, mi amado hermano, respetando su opinión, su color, respetando lo que usted es en la parte secular como persona, pero como pastor y como hijo de Dios, quiero decirle, no se involucre en la política, porque ahora no hay política. Ahora lo que hay es un engaño. Ahora nadie, usted mismo lo sabe. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Usted mismo sabe que este mundo va de mal en peor y que nadie, ni la izquierda, ni la derecha, ni arriba, ni abajo, puede solucionar el problema de este mundo. Usted sabe que cada día las cosas se tornan más difíciles. Usted sabe, la Biblia dice que vienen días malos.
Nadie podrá organizar esto. El único que puede organizar la vida del hombre internamente, porque socialmente, esto se organiza socialmente cuando el Cristo de gloria venga en las nubes con su iglesia y establezca lo que es su gobierno, porque su gobierno es un gobierno de paz, es un gobierno de amor, es un gobierno equitativo, es un gobierno de justicia, es un gobierno de sometimiento. Así quieran o no quieran, así estén armados de la cabeza a los pies, así tengan las bombas nucleares que haya. La Biblia dice que lo que está arriba y abajo tendrán que doblar rodillas ante el soberano Rey de Reyes. Aleluya. Qué bueno cuando Dios hace desaparecer la soberbia de nuestro corazón. Por eso el mundo está así, porque en el corazón del hombre hay mucha soberbia, hay mucha altivez. Y dentro de la iglesia del Señor también hay ese flagelo que es mortal y que todo el hombre humano lleva en sí mismo. Eso que tiene que sucundirse, eso que tiene que morir con la presencia del Señor. No hay otro antídoto. Los consejos evangélicos, los consejos de los psicólogos, los consejos de los expertos en esto de la rama de aconsejar, no son capaces de quitar la soberbia del hombre. Pero sí hay uno que puede quitar esto, y es Jesucristo. Pero para ello tenemos que ponernos a sus pies. Tenemos que asemejarnos a Él. Cristo no fue hipócrita. No, hermano. Cuando Cristo lavó los pies de los discípulos, lo hizo de corazón. Porque recuerde, en Cristo está toda la divinidad de Dios. Todo lo interno de Cristo concierne a la divinidad de Dios. Y nunca el Dios dueño de esta iglesia, el Dios que lo ama a usted, el Dios que me ama a mí, fue fariseo. Al contrario, Él reprendió el fariseísmo. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué reprendió el fariseísmo? Porque Él conoce nuestro corazón. Él veía la actuación de un pueblo llamado Israel, pueblo amado por el Señor, porque Dios ama a Israel. Aunque hay muchos predicadores que quieren aislar al pueblo de Israel, pero nunca se puede, porque inclusive la salvación viene de Israel. Porque donde Dios no hubiera endurecido el corazón a Israel, usted no estuviera sentado ahí. Yo no estuviera predicando la palabra del Señor. Tenga en cuenta eso. La palabra fue dada primero a Israel, pero Israel endureció su corazón. Pero ese endurecimiento es por la acción de Dios, porque Dios ya lo tenía usted en la mira y me tenía a mí. Tengo que ir a otras ovejas, las cuales no son de este redil. Esas ovejas es usted y soy yo. Dele ese aplauso al Señor, hermano, con el alma. Yo sé que agradar a todo este conjunto de personas, de creyentes lavados con la sangre de Cristo, yo sé que agradarlo en su totalidad con mi sencillo mensaje, creo que no es imposible. Pero yo sí quiero que cuando usted esté en el culto, le preste reverencia al que lo salvó. Aleluya, aleluya.
el Cristo de gloria. El Cristo que se mueve en la iglesia de una manera silenciosa. La presencia del Señor es un silbido apacible. Pero no solamente el silbido apacible externo, sino que es un silbido apacible interno en el alma. Un silbido que da paz. Un silbido que nos da capacidad de perdonar. Un silbido que nos da capacidad para amar. Un silbido que nos da la capacidad, incluso podemos venir enfermos y esa enfermedad desaparece. Es en serio, si no desaparece del todo, desaparece en el culto. Un silbido donde está la verdadera paz. Aquí hablamos de paz, por eso los evangelistas deben de ser personas muy directas con Dios en todo. Porque si vamos a hablar y queremos el respaldo de Dios, nosotros mismos nos debemos de evangelizar y mirar cómo estamos. Porque si usted está hablando de paz y su hogar es un fracaso, es una violencia total, es una guerra total. Si en usted mismo hay una guerra total, ¿usted sabe cuando usted está en guerra o no? ¿Sí sabe? Porque es que la guerra más grande que usted y yo vivimos es nuestro viejo hombre. Ese lo bombardea a usted de una y otra manera, afuera, adentro, esté donde esté. Por eso los monasterios, los monjes, es que para agradar a Dios se van y se entierran, se van a las montañas y hasta se golpean, andan descalzo, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué, hermano? La cuestión no es externa, la cuestión es interna. Usted y yo tenemos que tener dominio propio. Es difícil, pero no es imposible. Porque si usted tiene a Cristo aquí las 24 horas, no es imposible para usted amarle. Oiga, escuché una predicación de un anciano y en esa predicación él dijo: ¿usted quiere agradar a Dios? Vea, cuando usted se vea tentado, automáticamente expresa el versículo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oye, ese maravilloso texto, ¿sí o no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya. Dios promete un juicio futuro que será tan intenso que las personas se debilitarán y caerán. Este juicio, equiparado al juego purificador, al jabón que elimina impurezas, está destinado a refinar a los hijos de Leví. El sacerdocio estaba completamente desviado, estaba viviendo una vida en la carne, se habían olvidado del culto verdadero, estaban presentando un culto conforme a sus propios ideales. Y es ahí donde Dios no le agrada, porque Dios quiere un culto agradable en su presencia, un holocausto que Él pueda percibir y que llegue al trono de la majestad de Él, para Él poder escuchar nuestras peticiones, poder escuchar nuestros ruegos. La finalidad de este juicio es restaurar la autenticidad del culto, garantizando que los sacrificios y ofrendas realizados sean genuinos y dignos de la grandeza de nuestro Dios. Los cultos que presentaba Israel, había una decadencia en ellos. Las ofrendas
Eran ofrendas no agradables al Señor, teniendo animales engordados, animales perfectos, presentaban al cojo, presentaban ofrendas mediocres en la presencia del Señor Jesús, y Dios se cansó de esto. El profeta Malaquías anticipa un juicio que históricamente se materializó con la operación de dos personas prominentes. Esas personas fueron Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 3 de Malaquías y el verso 1: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Oh, ¿quién podrá? Él es como juego purificador y como jabón de lavadores. Gloria al Señor. La presencia del Señor, aleluya, es entonces como el oro cuando es probado. Es como jabón. La función del jabón es limpiar, es purificar la ropa, que quede limpia para volverla a poner. Así el Señor prometió que vendría a este suelo terráqueo para hacer una obra, para redimir y formar un pueblo llamado la iglesia, un pueblo constituido de diferentes nacionalidades, de diferentes estratos, pero para Él no hay estratos. Para Él somos uno en Cristo Jesús. No hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo nuestro Señor. Somos el cuerpo. Oh, aleluya. Somos el cuerpo de Cristo. Bendito sea Dios. El Nuevo Testamento identifica a Juan el Bautista como quien provocaría la conversión de numerosos hijos de Israel y prepararía un pueblo listo para el Señor. San Lucas capítulo 16 y el verso 17 dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 1 y el verso 16. Dice la palabra de la siguiente manera: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. En el tiempo de Jesús, muchos judíos se convirtieron a Dios, y hará delante de Él con el espíritu y con el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La misión de Juan el Bautista, el hombre que fue lleno con el poder del Espíritu Santo en el vientre de su madre, preparado desde antes de la fundación del mundo. La misión de este hombre era pregonar, era predicar la palabra del Señor, la justicia de Dios, era anunciar lo malo del pueblo, era anunciar que se volvieran de sus malos caminos, que se arrepintiesen, que se volviesen a Dios con todo el corazón. No se dejó seducir ni por la muerte, porque él sabía que iba a morir, que lo iban a matar, pero nunca dio un paso atrás. La misión de un hombre llamado por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es esta: sea
pastor o no sea pastor, donde quiera que esté un predicador, debe de saber que es una atalaya y que está dispuesto a entregar su propia vida por el Señor. Debe de denunciar el pecado. Le pido un favor a los hermanos de acá. Si alguien sabe de un servidor que esté en pecado, hay muchas cuestiones por las cuales uno va a disciplina. Nunca la he tenido, gracias a Dios, y no me jacto por ello. Pero si alguien sabe de un servidor acá que esté en pecado y usted está callando, esa sangre de ese hermano será demandado, o de esa hermana será demandado por usted. Claro que ahora no vaya a decir, es que Julano me dijo que Julano está en pecado. No, Señor, eso así no funciona. Si usted tiene pruebas, aleluya, de que hay un hermano que lamentablemente esté sirviendo al Señor en pecado, y usted sabe y tiene pruebas, está en el deber de denunciar, porque la Biblia nos acoge, la Biblia nos enseña. Ay, es que ese hermano es muy bravo, ese hermano muy... ¿Cuál bravo? ¿Cuál bravo? Si es hijo de Dios, tiene que aceptar o debe de aceptar de que está en pecado. Y la cuestión no es para cogerlo del cuello, la cuestión es para direccionarlo, para salvarlo, porque los consejos que se dan bíblicamente es para esto, para que la persona se corrija si quiere ser salvo, porque el Señor nos mandó primero a ser salvos. Esto es una añadidura. A veces retenemos más el servicio que la salvación. Hay poder en el nombre de Jesús. Digamos todos gloria a Dios. Su misión de Juan era guiar al pueblo a la redescubrir. Esa palabra quiere decir regresar atrás. Redescubrir quiere decir volver a los principios primitivos, los que estamos perdiendo hoy. La esencia del culto, aleluya, no es un bailarín. No, mi hermano, por favor. La esencia del culto es la presencia del Señor Jesucristo. Cuando un hombre o una mujer se mueve en el Espíritu, oiga, eso es agradable, eso es satisfactorio, aleluya. Y si hay profecía, si hay lenguas, hágase todo decentemente y en orden, dice el apóstol Pablo. Mire, Juan estaba enfocado en que este pueblo se volviera a reencontrar, redescubrir la fe de los antiguos patriarcas, dejando atrás la rebeldía y aborreciendo, sí Señor, el pecado, y abrazando nuevamente las enseñanzas del Señor. Es que dejamos costumbres sanas. Ahora, por donde usted voltee, no sé si usted estará en esa situación, pero ahora, ay hermano, no, ya los cultos no tienen gracia. Me acuerdo ahora 20 o 30 años que esto y lo otro, y me toca entonces contestar, ¿y es que usted está muerta o qué? ¿O muerto? Usted no está vivo, usted no está viva. ¿Por qué nos quedamos solamente en el recuerdo? Si es que Dios no es el Dios que predico hoy, es el mismo y ayer. Adima Shamana llama lucha, Tishama, Utushama, Chama. Alabanzas al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Vea, hablar en lenguas es muy maravilloso, hermano. De seguro que
Hablar en lenguas es sentir la presencia del Señor, pero tampoco lo es todo. Creo que lo más esencial de esto es obedecer la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Juan se erigió como el mensajero que preparaba el camino, denunciando el pecado y exhortando al arrepentimiento. Su misión primordial era predicar, instando a Israel a arrepentirse y prepararse para la inminente venida del Dios al templo. Esa era la exhortación de Juan. Y mire Juan cómo exhortaba, sin un verdadero conocimiento de la profecía y de las escrituras. En ese entonces esperaban el Mesías que se sentara en el templo y que solucionara todos los conflictos que se presentaban en Israel, pues Israel era perseguido, sí Señor, por todas las naciones que habían a su alrededor. Israel es testigo y fue testigo de la gloria del Señor. El Israel de hoy es totalmente diferente al Israel de aquel entonces. Oh, es poca la simiente de Abraham que queda hoy, pero en ese puñado de israelitas está la promesa de que el Señor, cuando redima a su iglesia, cuando levante a su iglesia, Israel tendrá la última oportunidad y Dios mismo dará testimonio a través de la predicación del reino. Y todo israelita que crea a esta verdad y a este evangelio será salvo. Alabanzas al Señor, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y así como a usted y a mí nos alcanzó la gracia de Dios, así la gracia de Dios alcanzará para muchas naciones y también para el pueblo de Israel. Según Malaquías, ¿qué propósito tendría esta venida de Dios? Buscaría purificar el sacerdocio, restaurando la autenticidad en las ofrendas. El profeta Malaquías, él predijo que Dios refinaría a los hijos de Leví, al igual que se purifica el oro y la plata, permitiéndoles presentar a Jehová ofrendas justas y genuinas. Este acto de purificación aseguraría que las ofrendas de Judá y de Jerusalén se volvieran aceptables para Jehová, rememorando la devoción de tiempos antiguos. No le estoy hablando de la ofrenda material, pues eso es secundario. Y sigo insistiendo, el hombre y la mujer que es temeroso de Dios y que es santo y que tiembla la presencia del Señor, no tiene que hablársele mucho de sus devociones y de sus compromisos con el Dios Todopoderoso. Yo quiero hacer hincapié en la ofrenda más agradable que Dios quiere. Dios quiere una ofrenda, y esa ofrenda es usted y soy yo. Cada uno de nosotros somos una ofrenda, o somos ingrata ofrenda, o somos grata ofrenda, olor grato para el Dios Todopoderoso. Es que cuando usted y yo somos ofrenda grata para Dios, mi hermano, usted se arrodilla a orar a Dios.
y automáticamente siente que está en comunión con Dios. No se demora ni se vuelve difícil el contacto con Dios, porque hay una mente amadora de las cosas de Dios. Hay un ambiente espiritual en su vida y hay una conciencia limpia delante del Dios Todopoderoso. Eso es lo que está sucediendo ahora. Nuestra conciencia se ha endurecido. La palabra de Dios resbala en los jóvenes y en los adultos. Por eso la insistencia de oír la palabra del Señor y ponerla en práctica. Somos oidores olvidadizos. Que Dios nos ayude. El trabajo del Mesías, Dios, porque el Mesías es Dios manifestado en carne, es hacer evidente la justicia de Dios, actuando en respuesta a la pregunta que el pueblo se había hecho. ¿Dónde está el Dios de justicia? Que muchos en la actualidad se hacen esa pregunta. ¿Dónde está el Dios de la prosperidad? Y muchos de la iglesia han pegado para allá, para los predicadores modernos que ofrecen servicio en el altar, que ofrecen riquezas, que están enfocados aquí abajo, que tienen su corazón y su mente densas tinieblas. Dios no le prometió a usted dinero, abundancia de riquezas. Si alguien lo trajo aquí evangelizado, diciéndole que aquí usted va a ser rico, humanamente lo evangelizaron mal. Aquí sí hay una riqueza, pero esta riqueza no es de aquí abajo. La riqueza que la iglesia tiene, la riqueza que los pastores tenemos, es una riqueza más que el oro y la plata. La riqueza de la salvación. La riqueza de la salvación. ¿Quiere más de esta riqueza, hermano? Muy bueno tener una casa buena donde vivir. Muy bueno, y sé que Dios me va a volver a dar el chivirilo que a mí me gusta. Estoy seguro. Alabanzas al Señor. Pero nuestra mirada no debe estar en lo material. Quitemos la mirada de ahí. Esto nos ha hecho un daño tremendo, no solamente a la iglesia, sino también al pastorado. Estamos quitando la mirada de lo que es la esencia del poder del evangelio. La esencia del poder del evangelio. El poder del evangelio no consiste en esto de las cosas materiales. El poder del evangelio es continuar hablando, viendo las almas redimidas por la sangre de Cristo. Ver al pueblo, ver a la iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Ver a los amigos convertidos por la palabra de Dios. Oh, alabado sea el Dios Todopoderoso. La riqueza más grande es tener paz en nuestro corazón. Uno de los objetivos de los líderes, de todos los líderes mundiales, es esto. Aleluya. Y dijo alguien, para que haya paz debe de haber comida, debe de haber trabajo, debe de haber un sentido social común para que haya paz en el reino material. Esto hay que aceptarlo, pero en el reino espiritual es totalmente diferente.
Nuestra paz no consiste en comida y en bebida. Nuestra paz no consiste en el vestir o en los carros o en las fincas, qué sé yo, etcétera, etcétera. Nuestra paz consiste en tener a Cristo en nuestro corazón. Disfrutarlo. Disfrutar la vida cristiana. Esa es la verdadera paz. Isaías había profetizado acerca de la casa de Dios. Isaías 56 y el verso 7 dice la palabra de Dios. Isaías 56 y el verso 7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este lugar aquí es casa de Dios. Esto no es el templo de Dios. Esto que Dios les dio tan bonito y que ustedes se esforzaron a tenerlo, esta no es la casa de Dios. La casa de Dios es usted y soy yo. Alabanzas al Señor. Por eso, acatar el llamado de Dios a través de sus siervos es una bendición. Poder estar en el culto. Los cultos en semana han estado menguando. Cuando yo no vengo es fuerza mayor, hermano, créame eso. Pero no bajemos la guardia. No porque es culto de Dorcas, no porque es culto de jóvenes, no porque es culto de oración. Hermano, el huequito que Dios le dé para asistir, véngase. Pero es que yo también en la iglesia puedo estar, en la casa puedo estar. Hermano, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la cabeza de Aarón y baja hasta sus vestiduras, o sea, cubre todo el ser. Por eso Pablo dijo que en Cristo estaba completo, que no le hacía falta absolutamente nada. Es que la presencia del Señor lo suple todo. Me da el verso 7, es tan amable, de Isaías 56 y el verso 7, ¿ya lo leí? Sí, ya lo leí. En ese tiempo, dos grupos en particular, voy a brincar hasta las 12:30, ¿listo? Porque ya me están mirando algunos como ternero huérfano. Alabado sea el Señor. En ese tiempo, dos grupos en particular eran vistos como marginados en la sociedad. ¿Sabe cuáles eran? Los eunucos y los extranjeros. Isaías 56, verso 3 al 6. Ahí mismo en ese libro, verso 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente de Jehová, de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Siga. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y el verso 7: yo los llevaré a mi santo monte
y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos, aleluya, sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aunque se les consideraba estériles e inmundos, Isaías profetizó que estos grupos abrazarían la salvación y la justicia a través de un pacto de fidelidad y serían consagrados para servir en la casa del Señor. Esto presagiaba un cambio radical donde estos individuos no solo serían aceptados, sino que serían piezas centrales en el culto. Me llama la atención esto, porque los inmundos y los estériles no podían servir al Señor. Pero en toda norma hay una excepción. Y aquí no hay excepción, sino que el soberano Rey de Reyes que establece las órdenes es el que está diciendo que el eunuco y el estéril, aleluya, él haría un pacto con ellos y que ellos se comprometerían con Dios y no solamente iban a ser salvos, sino que iban a disfrutar del servicio en el altar de nuestro Dios. ¿No hizo eso Dios con nosotros? Alabado sea su nombre. El hecho de que Dios escogiera a estos individuos tradicionalmente marginados para servir en su casa resalta su deseo de inclusión. Alabanzas a Dios. Inclusión quiere decir incluir, adherir. Oh, qué bueno es el Señor. Cristo, alabanzas al Señor, quiere renovar el sacerdocio que hay. Y si éste no lo autoriza, si la iglesia, si los servidores que hay no nos renovamos y no prestamos atención a la voz de Dios, Dios va a escoger de allá afuera, así como nos escogió a nosotros, porque usted y yo éramos estériles espiritualmente, éramos extranjeros y advenedizos. Usted y yo no sabíamos absolutamente nada de Dios, pero el Dios que es bueno, el Dios que es grande, le plació a Él llamarlo a usted y llamarme a mí. Alabanzas al Señor para algo muy especial. Primero para ser salvo y luego para su servicio. El sacerdocio que hoy existe no es un sacerdocio conforme al sacerdocio levítico. Ese se determinó, pero hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec, un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no tenemos sino que someternos al sumo pontífice llamado Jesucristo nuestro Señor. Aquí no hay una cabeza humana. Aquí lo que hay son servidores, son rangos especiales que Dios ha dado, pero no por ello usted y yo nos vamos a ensoberbecer, nos vamos a poner orgullosos y vamos a usar de nuestra autoridad. La autoridad que Dios nos da está conforme a su misericordia, está conforme a su bondad. Y cuando su pastor en algún momento le diga que se quede quieto, es una bendición porque su pastor tiene el Espíritu de Dios. Y si usted desobedece al pastor, está desobedeciendo a Dios. Y qué bueno que usted reflexione con respecto a esto. Alabanzas al Señor. La disciplina en el momento no es muy agradable. Se irrita, hace división, hace cosas indebidas, pero en el momento es apacible. Yo he tenido que decir a los mismos creyentes sabios
respetuosos, que me aman, porque si usted me ama, le acepto la corrección. Si usted me corrige sabiamente, humildemente, conforme a las Escrituras, ¿qué dice la Biblia? El sabio oye el consejo, aleluya, y se aparta de él, lo recibe. Aquí todos fallamos, pero nuestras fallas, vea, delante de Dios no hay pecado pequeño ni grande, pero sí hay unas faltas. La insubordinación es una falta que amerita disciplina. Porque si yo lo veo a usted, que a usted le es difícil someterlo, y continúo con usted sirviendo, permito que sirva, usted tarde que temprano se va a pegar una estrellada horrible. Pero antes que suceda esto, el Señor le hace un alto en el camino. Y es mejor que en el momento de la disciplina medite, haga reflexión. ¿Quién tiene la culpa? ¿Seré yo o será el pastor que es injusto? Usted sabe allá en su mente si tiene el Espíritu de Dios. Si no lo ha contristado, de todas maneras, aquí creo que está hablando el Espíritu de Cristo. Su palabra es espíritu y es vida. Ella edifica. Ella es la que nos corrige. Aleluya. En el Señor que querer esa inclusión, esa adherir gente del vulgo. Mire, hermano, vea, me perdona porque hay veces que uno habla y de pronto ofende, pero usted y yo no le hacemos falta a Dios. ¿Usted sí cree eso o no lo cree? Usted y yo no le hacemos falta a Dios. Vea, Dios puede allá afuera o ir a un centro de rehabilitación y salvar a toda esa gente y llenarla con el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y hacer un sacerdocio nuevo. ¿Usted cree que Dios no puede hacer eso? Eso fue lo que quiso hacer con el juicio que derramó en Israel, porque lo estaban tratando de injusto. Estaban preguntándose ¿dónde está Dios? Como allá afuera. Nosotros no podemos expresar esas palabras. Si usted dice que ¿dónde está Dios? Es porque usted está muy mal. No percibe la presencia del Señor. Dios debe de estar en su corazón y en mi corazón. Pablo se puso a dar un mensaje poético y casi que no mienta Cristo, porque Pablo era poeta, era un hombre letrado, y cuando llegó allá, cuando vio esa casta de gente del saber, se puso a predicar un mensaje poético y estaba escaso para hablar de Cristo. A lo último introdujo a Cristo. ¿Y cómo le fue? Le fue muy regular. Sí, Señor. Aquí el único que se lleva la gloria y la honra. Aleluya. Esto sí no puede usted olvidarlo. Esto sí hay que decirlo todos los días. Porque usted y yo somos muy dados a crecernos. Y creemos que somos la Coca-Cola del desierto. ¿Ah? ¿No alcanzamos a qué? Al bolis. Miriam dice que no alcanzamos ni al bolis. Es una verdad. Alabanzas a Dios. Vea, eso que Dios hizo con Israel es una señal. Aleluya. Es una señal clara de que a medida que el sacerdocio levítico perdía relevancia, Dios está dispuesto a abrir sus brazos a otros.
Amén. Y ya en el libro de los Hechos, esto que acabo de expresar tiene su apoyo en el Nuevo Testamento. Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y el verso 37, libro de los Hechos, capítulo 8 y verso 37, hay una escritura que nos enseña de un llamamiento de un hombre que era eunuco. Alabanzas al Señor. Y vea lo que dice. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y usted cree que este eunuco que le fue revelado el Evangelio venía leyendo a Isaías 53? No lo entendía, pero Felipe lo evangelizó. Y cuando Felipe lo evangelizó, él entendió, porque él dice: creo. Aleluya. Y para el que cree, todo le es posible. Así que nuestras ofrendas no pueden ser mediocres. Nuestras oraciones para servirle al Señor no deben de ser 5 minutos. Nuestro ayuno para los que pueden ayunar, nuestras vigilias, nuestro culto a Dios en el hogar con la familia, nuestra vocación a Dios, nuestra intimidad con Dios, no depende del grupo de alabanza, no depende del que está dirigiendo, no depende inclusive del predicador. Porque si usted se pone a mirarme, encuentra falencias, encuentra defectos. Si yo me pongo a mirarlo a usted, también voy a encontrar una cantidad de falencias. Pero aquí lo que debemos de saber es que a quien le servimos está aquí plasmado en este libro. El Verbo hecho carne está aquí. Yo soy el pan vivo. Aleluya. El que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Y así se aparte el que sea, así se vaya el que sea. Hay hermanos que se han apartado porque el pastor que los bautizó se apartó. ¿Qué conversión había en ellos? Mi intimidad con Dios no debe de depender de nada. ¿Se escuchó, hermano? Mi intimidad con Dios, mi vida cristiana, perdón, aleluya, es directamente con el Dios Todopoderoso. Porque Él fue el que me amó, me ama y me amará. Él fue el que me salvó. Él fue el que derramó su sangre carmesí por mí. Él lo es todo en mi vida. Y Él no cambia. Y Él no se va de aquí, hermanos. Alberto se fue, que lo amaban mucho. Adrián sí que mucho más. Y ahora está Orlando, que también puede irse en cualquier momento. Pero les aseguro que el que yo predico, el dueño de esta iglesia, se va a quedar aquí en este lugar. Se va a quedar aquí en este lugar. Se va a quedar aquí en este lugar. A ese es el que usted debe de honrar. A ese es que usted debe de glorificar. El culto usted no lo haga por otro o por otra. En las alabanzas no se ponga a mirar quién está cantando o quién está cantando. ¿Quién vino de amarillo o de rojo? No,
concéntrese, aleluya, y métase en la presencia del Señor. Metámonos en la... Aleluya, Jesús, aleluya. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Se olvidan todas las tristezas, se olvidan todas las enfermedades, se olvida la pobreza. Oh, es que estar en la presencia del Señor es un regocijo excelso. En la planificación de Dios, en la cúspide, aleluya, de la felicidad más grande que el hombre busca en la droga, que el hombre busca en los placeres, que el hombre busca en la carne, pero que nunca será saciado. Que en vez de ser saciado, en vez de ser satisfecho, ahonda más la tristeza y el dolor. Pero qué bueno es estar en la presencia del Señor.